la verdad es que para lo que hemos vivido con estos alumnos, con estos profesores, sigue siendo muy emocionante verlo. Y así que ahora tenemos por aquí cerquita a una profesora, como todos los que habéis visto hasta ahora, de la sexta edición, desde Paraguay. Así que Olivia, ¿dónde estás? Que no te veo. Estoy acá. Hola. Ah, hola. Esto de quedar los sábados empieza a ser una costumbre que vamos a tener que explicar, Olivia. Vamos a tener que Sí. explicar. Bueno, En mi muchísimas agenda gracias. está reservado. Miguel y Taca los sábados. Yo encantado, ya sabes que A la siempre tarde para mí. a la tarde para ti. Es un gustazo verte hoy por aquí. Y fijaros, ya dije, voy a repetir una vez más, hoy los currículums son un poco diferentes, ¿no? Es decir, yo la primera vez que eh, pensé que Olivia tenía que estar con nosotros en el máster fue, no recuerdo dónde la vi intervenir, en qué congreso, en qué historia fue, y me pareció alguien con un nivel de formación tan brutal, desde la perspectiva cognitivo-conductual, una perspectiva diferente a la que habéis visto hasta ahora, en muchos de los docentes que hemos tenido aquí, y cómo integra eh, modelos procedentes de las terapias contextuales. Además, las maneja todo. Es muy difícil lo que Olivia hace, aparte de lo bien que habla portugués, lo bien que habla inglés, lo que domina el modelo que hoy le trae aquí, que es activación conductual, donde ha tenido brillantes intervenciones, no solamente que podemos leer en español, sino también en portugués, y que ahora además es la traductora, aviso, en lengua española de las últimas obras de Hayes y de Hoffman. Ella es la traductora, es la autora del prólogo al primero de los libros de la terapia basada en procesos. Ha sido la mamá del bebé a la hora de ponerle el nombre al bebé. O sea que eso que va a sonar mucho, que vais a empezar a escuchar mucho por ahí de terapia basada en procesos, es responsabilidad de esta compañera maravillosa. Así que Olivia, un gustazo tenerte con nosotros esta tarde por aquí. Ya ves que esto no es un currículum oficial. No he dicho de que eres presidenta. Bueno, el centro que trabaja en Paraguay, Sensor, siempre me cuesta trabajo decirlo, pero es un centro increíble de la calidad de docentes y de especialistas que están allí. Y además es muy bonito buscarlo en Facebook porque es un centro que da muy buen rollo verlo. Hola Oli, buenas tardes. Hola Miguel, oficialmente. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé desde dónde me están mirando. Me encanta Miguel. Realmente me siento súper halagada con lo que con lo que estás diciendo y bueno, creo que es como que todo el esfuerzo, todo lo que voy haciendo, me encanta que lo puedas ver así, ¿verdad? Y que pueda estar ofreciendo esto a los colegas, porque básicamente mi objetivo principal es que los colegas puedan beneficiarse, que esto lo pueda comunicar, que esto pueda llegar a la mayor cantidad posible de terapeutas y que les sirva en su trabajo y que puedan uh, ser cada vez mejores terapeutas, ¿verdad? O sea, es como que es una comunicación eh, que me parece fundamental que las terapias basadas en la evidencia, porque básicamente lo que hago es terapias basadas en la evidencia, o sea, no me identifico con ningún, no soy nada, o sea, no soy cognitiva conductual, no soy contextual, trabajo con terapias basadas en la evidencia, entonces creo que el compromiso es aún mayor en este caso. Bueno, les quiero saludar a todos los que me están viendo. Estoy súper contenta. Estoy viendo que 156 colegas, estudiantes de psicología me están viendo. Por favor, cuéntenme desde qué lugar me están viendo y así me alegran la tarde y también puedo ir como ubicándoles. Te lo pueden escribir, pero no te lo pueden Sí, contar sí, 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 porque sí, tienen sí, los aquí micros en el en chat. el chat. Claro, Perfecto. claro. Sí, 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 aquí en el chat que voy a estar leyéndole Perú, México, Barcelona, Valencia, España, Córdoba. Me encanta, me encanta. Canarias, Ecuador. No, esto es genial, esto es genial.
Ah, no, gracias. Me encanta que me respondan, me encanta. Bueno, genial. Creo que ustedes, o sea, estuve pensando en esta charla de hoy y estuve pensando en cómo pueda ayudar para los que no conocen para nada el modelo, así como también para los que ya tienen cierto conocimiento y cierto manejo de lo que son las terapias contextuales y de lo que es la activación comportamental. Entonces, estuve pensando que esto podría ser bueno para aquel estudiante de psicología. Entiendo que esta es una convocatoria para todo público interesado en la jornada, y entonces pensé en que esto pueda ayudar a despertar la chispa de la curiosidad en uno de los abordajes que mejor evidencia tienen en este momento para el tratamiento de la depresión. Y lo bueno es que este abordaje, este modelo tanto teórico como de intervenciones, nos puede ayudar no solamente para la depresión, sino que también para otros cuadros, que justamente escribí un capítulo del libro al respecto sobre aplicaciones de la intervención, de la activación comportamental en otros cuadros y cómo eso se está trabajando. Bueno, entonces, vamos, espero que les pueda servir, que les pueda gustar. Los comentarios que ustedes puedan, voy a habilitar acá para poder ver los comentarios. Aquí puedo ver. No es acá. Es en chat. Aquí, chat. Entonces acá puedo ver los comentarios y generalmente Zoom tiene esto de que tiene muchas ventanitas, pero voy a tratar de ubicarles ahí para que pueda leer si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta, algo que me quieran decir. Bueno, genial, Albacete, Córdoba, Gran Canaria. Ah, me encanta, esto es fascinante. Bueno, vamos. Primero tengo una pregunta. ¿Qué piensan ustedes que es lo que mueve al mundo? ¿Qué creen que es lo fundamental o las cosas fundamentales que hacen que las cosas ocurran, que los seres humanos nos movamos? La ilusión, me encanta. ¿Alguien más? ¿El amor? Cuando yo pensé en esta pregunta, lo primero que pensé fue en el amor, el deseo, muy bien, obtener algo, sentirse bien. La curiosidad, ay Alejandra, me encanta tu motivo principal de lo que mueve al mundo, porque yo creo que la curiosidad es la base para todo conocimiento y para toda acción también. La pasión, muy bien. La interacción con otras personas, la conexión, sí, Scarlett, me parece que sí. Las relaciones sociales, sí, todo eso es cierto, es válido, todo eso mueve al mundo, pero si lo pudiéramos operacionalizar y lo pudiéramos entender en un solo concepto, este sería el refuerzo. El refuerzo o su acción, el reforzamiento, porque acá vamos a tomar este concepto de manera indistinta, refuerzo o reforzamiento. El reforzamiento es aquello que hace que el ser humano se mueva, principalmente, y me estoy refiriendo al refuerzo positivo. En el esquema de reforzamiento, el refuerzo positivo principalmente es aquello que consigue que podamos obtener beneficios, sea placer o sea gratificación, que vamos a ver sobre eso más adelante, que podamos obtener gratificación, beneficios de estas acciones, estas palabras, estas necesidades
estos fines que ustedes escribieron ahora, sobre pasión, sobre expectativas, curiosidad. Técnicamente lo traducimos en el reforzamiento y aquellos elementos en nuestra vida que puedan generar ese efecto. A ver, vamos a ver lo que dijo Skinner, el grandísimo maestro Skinner. Para mí es el psicólogo más importante de todos los tiempos y de todos los modelos. Un cuerpo, pero voy a modificar acá para que puedan leer eso. Cuando siente un cuerpo reforzado positivamente. Los reforzadores positivos dan placer. Lo que he sentido de una manera es aparentemente una fuerte probabilidad de acción y libertad de estímulos aversivos. Nos quedamos ávidos por hacer cosas que tuvieron consecuencias reforzadoras y nos sentimos mejor en un mundo en el que no tenemos que hacer cosas desagradables. Entonces pensamos, decimos que estamos aprovechando de la vida o que la vida es buena. Este es el efecto que produce en nuestro cuerpo, y esto lo vamos a entender también de cómo cuando obtenemos beneficios, gratificaciones, placer, es decir, cuando somos reforzados por estímulos, nuestro cuerpo siente una sensación agradable. Pero vamos a ver más adelante que no solamente es eso. A ver, veamos este caso. Acá. Eso. Veamos este caso un ratito. Voy a eso. Esta paciente está con el estado de ánimo bajo. Podemos decir que está cursando un cuadro depresivo y en su registro de actividades y su registro de situaciones, comportamientos y en un análisis de las consecuencias nos cuenta lo siguiente. Me levanto tarde a la mañana. ¿Cuál es su conducta o respuesta? Se siente frustrada, entonces no les llevo al colegio a los niños. ¿Cuál es la consecuencia de esta acción? A corto plazo se siente aliviada porque sigue en la cama. A mediano plazo siente más culpa y tristeza porque los chicos pierden clases y se siente una pésima madre. En otra situación, su hermana le invita para ir a su casa por el cumpleaños del sobrino. Ella se siente cansada, fatigada y no va. No quiere ver personas, no quiere ver gente. ¿Cuál es la consecuencia de ese comportamiento? A corto plazo le alivia porque no quería ver gente, un síntoma de la depresión es el aislamiento. A mediano plazo me da más culpa y tristeza. Su mamá le reprocha el haber faltado al cumpleaños del sobrino y se pelea con el marido por eso. A la noche no puede dormir. ¿Y qué hace? Entonces se distrae mirando series hasta las 3 de la mañana. A corto plazo lo que ocurre al día siguiente es levantarse cansada y tarde otra vez y no puede llevar a los niños al colegio. Este es un registro típico de una persona que está cursando un cuadro de depresión. Aquí podemos ver consecuencias a corto plazo que, como ustedes podrían ver o deducir que funciona como refuerzo negativo porque produce alivio, pero tiene consecuencias aversivas a mediano y largo plazo. Es decir, está haciendo que su vida no esté funcionando. Para realizar el diagnóstico de depresión, yo les traigo estos criterios del DSM-5. Quizás a los que estén más acostumbrados o adheridos de cierta manera con las terapias contextuales, hablar sobre DSM-5 quizás les pueda resultar como chocante. Lo que yo les sugiero es que esto podamos utilizar como una forma de identificar y de
ponerle un nombre a lo que la persona está trayendo a consultorio. El DSM no es un sistema de clasificación, a mi opinión, perfecta, tiene muchas falencias, es perfectible, podría mejorar, podría inclusive, y debe, a mi criterio, debe venir un sistema de clasificación que esté más basado en la evidencia y que plantee clasificaciones que sean más reales de lo que los pacientes o los clientes presentan en el consultorio, pero esos son debates contemporáneos y que van a producir, y estoy segura que se va a generar sistemas mejores de clasificación de los fenómenos psicopatológicos en la clínica. Utilicemos ahora, o yo voy a utilizar un sistema que es suficiente para darnos una idea clasificatoria de lo que a nuestro cliente le está pasando. Tenemos varios criterios. El criterio 1 es que el estado de ánimo debe ser depresivo y tiene que haber pérdida de interés o capacidad de placer, o sea, abulia y anedonia. Y en ese estado de ánimo deprimido hay disminución para la capacidad del placer, anedonia, pérdida importante o aumento de peso, insomnio o hipersomnia, agitación o enlentecimientos psicomotores, es decir, a la persona le cuesta pensar, le cuesta concentrarse. Aquí estos síntomas nos hablan de afectación cognitiva, de funciones cognitivas, y esto también es súper importante de reconocer, porque estos síntomas se pueden confundir con otros cuadros también en ciertas edades. Hay personas de la tercera edad que pueden estar cursando un cuadro depresivo mayor, por ejemplo, con síntomas de deterioro cognitivo, y eso puede confundir con una demencia o con otros cuadros. En fin, es importante manejar estas sintomatologías. Tenemos fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o culpa excesiva e inapropiada. Esto es interesante porque un síntoma cognitivo son los pensamientos que las personas con depresión por lo general presentan. Disminución para la capacidad para pensar, concentrarse o tomar decisiones, pensamientos recurrentes de muerte, ideación suicida o plan suicida. Esto tiene que ver con los grados de depresión. Por lo general, si lo ponemos del 0 al 10 o a menos 10 en el estado del ánimo, estas sintomatologías se van, los pensamientos recurrentes de muerte se dan en las depresiones moderadas. La ideación suicida ya habla de una depresión moderada a severa, y el plan suicida está dentro de las depresiones severas, por lo general. Los síntomas no cumplen los criterios para un episodio mixto. Es muy importante hacer un diagnóstico diferencial con respecto a los trastornos bipolares, porque el tratamiento va a ser distinto. En los trastornos bipolares, el enfoque en lo que es terapia basada en la evidencia es distinto. Se impone la psicoeducación para que la persona pueda manejar mejor su ciclaje y pueda adherirse mejor a la medicación. En fin, estos malestares provocan un deterioro social, laboral, malestar clínico, no son debidos a efectos fisiológicos de sustancias o enfermedades médicas. Esto es súper importante porque es cuando recibimos al cliente en consultorio con síntomas depresivos, es importante que el mismo haya pasado o pase por un chequeo médico, por un chequeo clínico, para descartar patologías, enfermedades del sistema endocrino y un listado enorme de enfermedades que puedan estar causando esta sintomatología. Entonces, es súper importante que podamos ver que la depresión puede tener varias etiologías y eso nos va a ayudar muchísimo a también dar el mejor tratamiento posible a esta persona que está teniendo este cuadro.
Este cuadro no se explica mejor por la presencia de duelo, persisten por más de 2 meses y provocan incapacidad funcional. Esto tiene que ver con el espiral descendente en el que la persona con depresión suele pasar, porque cuando la persona empieza a tener comportamientos de evitación, comportamientos de escape, generalmente deja de entrar en contacto con aquellas cosas que hacen que su vida funcione, con aquel programa que hace que la persona tenga una vida funcional activa. Bueno, vamos a hablar sobre activación comportamental y el desarrollo de la activación comportamental dentro de la historia de la terapia y del modelo conductual. Aquí podemos ver que esta terapia tiene sus fundamentos en modelos explicativos específicos, en donde el análisis del comportamiento ha desarrollado y ha implementado los conocimientos del laboratorio a la comprensión del fenómeno de la depresión. Y esto ocurre, y esto se inicia con Fester en 1923. Yo les voy a hablar sobre Fester, sobre Lewinson, sobre Martel, Jacobson y Lejuez, y lo que tenemos ahora actualmente en desarrollo. Vamos a ver un poco aquí. Bueno, ¿qué es lo que hizo Fester? Es muy interesante esto, que podamos ver. Fester observó las comprensiones de los fenómenos comportamentales del laboratorio, del análisis funcional del comportamiento, de los reforzamientos y el efecto del reforzamiento en el comportamiento, y lo adaptó, lo comprendió dentro del fenómeno de la depresión. Fue uno de los primeros investigadores y uno de los primeros teóricos que habló específicamente de los conocimientos del análisis de comportamiento en la depresión. Entonces, Fester consideró la importancia del efecto del refuerzo positivo para mantener el estado del ánimo, no solamente dentro de la conducta respondiente, no solamente dentro de los operantes, sino también dentro de la respuesta respondiente. Y esto es muy interesante porque pudo ver que el refuerzo positivo genera emociones positivas, pero muchas veces esas emociones positivas no siempre son placenteras en sí. Como por ejemplo, una persona está en el gimnasio haciendo muchísimo esfuerzo en su entrenamiento y en ese momento no está sintiendo placer en su cuerpo, pero sí puede sentir gratificación por estar cumpliendo con su rutina. Entonces es muy importante que entender que esto funciona no solamente por el placer en sí, sino que por la gratificación que eso puede producir, y funciona como un elemento reforzador. Ahora, ¿qué pasa en la depresión? En la depresión se observan comportamientos como la de rumiación, tristeza, comportamientos de evitación, escape de las actividades. Las personas, cuando están deprimidas, muestran un comportamiento en el que disminuye su contacto con las actividades que realizaba anteriormente, en general, comportamientos de evitación, de aislamiento, de inactividad, que son mantenidos por, o sea, que producen, que se entienden que son mantenidos por el refuerzo negativo. Cuando evitan, cuando dejan de hacer, como nuestra cliente del cuadro, que cuando se sentía fatiga o tenía que hacer algo, dejaba de hacer, y esto se repetía por el alivio inmediato
por el cierto alivio relativo que producía eso, entonces esto se mantiene por refuerzo negativo. Esto genera comportamientos de evitación pasivo. Lo interesante es que este reforzamiento negativo no altera consistentemente el entorno social aversivo. Es decir, lo difícil y desagradable sigue estando ahí. Las evitaciones pasivas lo que hacen es generar alivio temporal, muy temporal. Pero el problema sigue estando ahí y el entorno social no se modifica significativamente. Es decir, no resuelve el problema de la persona que está con depresión. Una manera de entender es con este cuadro, en donde los eventos negativos percibidos como negativamente por la persona, estrés laboral, familiar, situaciones de pérdida, producen una respuesta de estado de ánimo deprimido, tristeza, desesperanza, etcétera, que genera un comportamiento evitativo, quedarse en casa, acostarse, rumiar. Esto que observó Fester, que el refuerzo negativo produce, tiene un efecto otra vez en la respuesta respondiente, en el comportamiento respondiente. Es decir, ante estos gatillantes se mantiene esta respuesta en la persona que está dentro de ese esquema. Entonces podemos entender la depresión según el modelo de Fester de la siguiente manera. Cuando una persona está deprimida, hay un incremento de conductas de evitación y escape de las situaciones. Y hay una disminución de comportamientos que están ajustadas a las demandas del contexto. Y eso genera conductas depresivas. Pero también podemos entender al revés, que este incremento de conductas de evitación y escape y la disminución de conductas de afrontamiento, es decir, de lo que el contexto le está pidiendo a la persona, genera estados depresivos. Según el modelo conductual y según la etiología y el modelo explicativo, esta baja de comportamientos y alza de comportamientos de evitación son y explican el estado de ánimo deprimido y el mantenimiento del cuadro depresivo. Entonces, Fester dio las bases de la comprensión conductual del fenómeno de la depresión. Luego, Lewinson, que fue otro de los grandes teóricos y desarrolladores del modelo, fue un poco más allá y tradujo esos modelos en intervenciones. Entonces, ¿cómo explica Lewinson la depresión? Como el resultado de la reducción de la tasa de respuestas contingentes al refuerzo positivo o al reforzamiento positivo, el RCPR. Ese concepto introduce Lewinson con Wigand y con otros teóricos, grandes teóricos, en el año 1996, 1976, perdón. Y es súper interesante porque ve la conducta depresiva como dentro de un esquema en donde el comportamiento deja de tener una frecuencia consistente con un mantenimiento del estado del ánimo adecuado. Entonces, si la depresión, el silogismo es, si la depresión es el resultado de la reducción de estos comportamientos, entonces el tratamiento debe ser que la persona vuelva a tener contacto con esos reforzamientos. Es decir, restaurar la tasa de respuestas contingentes al refuerzo positivo. Así como dijo el colega anteriormente que dijo Wigand, ¿y las contingencias? Las contingencias son las que van a hacer que la persona entre en contacto
con estos, con estos reforzamientos. Entonces, acá entra una dirección a tomar dentro del tratamiento para la depresión para los terapeutas. Entonces, es importante, Lewinson va más allá en la conceptualización de la depresión y nos habla de 3 explicaciones posibles de qué pasa con la persona, por qué deja de entrar en contacto con los reforzadores que mantenían su estado de ánimo anteriormente. Primero pueden ser eventos de pérdidas o cambios en el contexto de la persona, en donde los reforzadores ya no están disponibles. Por ejemplo, cuando una persona pierde el trabajo, pierde un amigo, pasa por el fallecimiento de una persona significativa, entonces pierde una actividad social o pierde su colaboración con un grupo de ayuda comunitaria, tiene un cambio de contexto, puede ser que se mude de ciudad, que se mude de país. Entonces, ¿qué pasa? Aquellos reforzadores que hacían que la persona mantenga un estado de ánimo adecuado o satisfactorio, ya no están disponibles. Esa es una posible causa. Otra posible causa es la pérdida de la eficacia de los eventos que producían reforzamientos positivos. Es decir, por ejemplo, una persona que consigue un trabajo que le parece gratificante, pero luego con el tiempo ese trabajo se vuelve aburrido, se vuelve tedioso, deja a la persona de sentir curiosidad, por ejemplo, como dijo alguien acá, la curiosidad mueve al mundo. Esta persona que dijo la curiosidad, Alejandra, para Alejandra, entonces, probablemente un contexto laboral, por ejemplo, que no le produzca curiosidad. Alejandra, estoy hipotetizando cualquier cosa, pero podría funcionar este ejemplo. Si para alguien la curiosidad es súper importante, entonces el contexto en el que se desarrolla debe elicitar eso. Debe sentir que está descubriendo algo nuevo. Debe sentir que eso está siendo gratificante para su necesidad de ver cosas nuevas e interesantes. Buenísimo, Alejandra. ¿Qué pasa si es que se involucra con un proyecto en el que eso al principio está genial, funciona, pero luego deja de ser interesante, deja de ser novedoso, Entonces, esos eventos que producían reforzamientos positivos van a dejar de funcionar y la persona va a dejar de sentir interés y motivación y gratificación para seguir con la actividad. Otra forma, otra situación que pueda producir esta disminución de los efectos de los reforzadores es cuando la persona sigue en el contexto que podría ser fuente de reforzamiento, pero la persona tiene pocas o ninguna habilidad para acceder a estos reforzadores. Y les doy un ejemplo. Una persona puede estar en un trabajo en donde en un primer momento pueda sentirse a gusto con el jefe, puede sentirse a gusto con los compañeros. Y siente especial afinidad con el jefe inmediato, jefe de sección, podría ser. Entonces, se siente reforzado, funciona bien, tiene un jefe que es estimulante, que le reconoce su trabajo, en fin. En un momento puede ser que el jefe renuncie y vuelva y ocupe su lugar otra persona que tenga otra forma de liderazgo, que no sea tan reforzador, que sea punitivo. Entonces, la persona que se sentía motivado,
contento, feliz con su trabajo, comienza a sentirse incómodo con este jefe nuevo y comienza a evitar al jefe. Y no solo al jefe, sino que empieza a evitar las tareas que se desarrollan con este jefe y comienza a evitar involucrarse con las actividades o estados de ánimo baja, se siente deprimido, comienza a tener ausencias en el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? El trabajo es el mismo, las tareas son las mismas, pero como la persona encargada en ese momento como no está sintiendo, como no está sintiendo que se sienta cómoda, como no se siente cómodo con esa persona, pero no lo está abordando asertivamente, no está conversando con esta persona sobre aquello que le molesta, no está planteando una manera nueva o otra manera alternativa de relacionarse y de llevar a cabo los proyectos, entonces la persona comienza a evitar o a escapar y eso genera estado de ánimo bajo, malestar, tristeza, evitación. Los reforzadores siguen ahí, solo que la persona no tiene la capacidad o la habilidad de acceder a esos reforzadores. Entonces, ¿qué hizo Lewinson? Desarrolló técnicas, y esto está muy interesante de su desarrollo, hizo técnicas en donde evaluó y también intervino con técnicas específicas para que podamos lograr ese objetivo. Entonces, implementó escalas de caracterización y medición de los síntomas, también miembros de su laboratorio, de su equipo, iban hasta la casa de las personas que tenían depresión y hacían observaciones. Comenzó a introducir el entrenamiento en habilidades sociales para los pacientes y implementó por primera vez la agenda de eventos placenteros con propuestas de actividades. Esta agenda, y esto quiero que vean porque es muy interesante, Lewinson introduce la agenda por primera vez y miren el método. Primero presentaba 320 eventos que podrían ser fuentes de reforzamiento. Entonces, el cliente tenía que elegir entre 320 cosas que le podrían gustar, 160. De las 160 actividades, qué sé yo, ir a pescar, salir con un amigo, salir a ver a la familia, caminar 30 minutos, en fin, de 320 posibles actividades, elegir 160, de esos 160, colocar dentro de una agenda y en 30 días se seleccionaban las 10 actividades que daban un efecto más significativo dentro de los cambios del estado del ánimo. Es decir, es un método que en principio persigue el objetivo adecuado, que es que la persona vuelva a tener contacto con los reforzadores, solamente que implicaba un tiempo de ensayo y error considerable. Entonces, cuando se seleccionaban las 10 actividades con efecto más significativo, se le llevaba al cliente a que eso lo repita y lo incorpore en su vida. Muy bien. Luego tenemos el surgimiento del protocolo de activación comportamental con Jacobson, Martel, Dimijan, y estos son los principales investigadores y los principales desarrolladores de la psicoterapia de activación comportamental. Tenemos que ver que esto tiene el nombre de activación comportamental con estos grandes investigadores y también es muy interesante algo. El tratamiento se manualiza, se protocoliza y se manualiza en un tratamiento parsimonioso donde se trabaja jerárquicamente, paso a paso, y está basado en ensayos clínicos. Lo que yo
considero como uno de los principales factores de éxito en el tratamiento para los trastornos depresivos de la activación comportamental es que desde sus inicios, desde la investigación básica con Fester, hasta sus desarrollos actuales en intervenciones, todo ha sido basado en investigaciones, basado en evidencias. Eso nos da a los psicólogos una seguridad y una manera muy, muy firme de llevar a cabo un tratamiento. Otra cosa interesante del protocolo de Jacobson, Martel y Sonadimiyan es el trabajo con aspectos motivacionales para mover al cliente a la acción. O sea, ellos incorporan esto de vamos a hacer sin ganas, sin querer hacer, como yo les digo a mis pacientes, bueno, vamos a hacer esto, ok, no vas a tener ganas, no vas a querer hacer, vas a sentirte fatigado, vas a sentirte desganado, triste, pero vamos a hacer igual. Te vas a levantar, y yo hago todo así como, te vas a levantar, te vas a poner tu ropa, te vas a poner tu calzado y vas a salir. Y vamos a hacer igual. Quizás el primer día no te sientas tan bien, pero quizás te sientas un poquitito menos peor que el día anterior. Y te puedo asegurar que los siguientes días te vas a sentir muchísimo mejor y va a ser mucho más fácil levantarte y hacer las cosas. Entonces, cabe señalar, como les mostré que esto nace en la investigación, en la misma época, bueno, Neil Jacobson fallece en el 99, o sea, su desarrollo, o sea, este primer manual, él ya no pudo ver, pero Martel, Sonadimiyan y compañía siguen con el proyecto y publican el manual en el 2001. En el 2006 se publica una investigación muy interesante, que es, ustedes van a ver esta investigación van a ver muchísimas veces, que es la investigación de desmantelamiento de componentes. Acá también es importante señalar que dentro de este movimiento en esta época, Aaron Beck también desarrolla su tratamiento, su terapia cognitiva para la depresión. Dentro de la terapia cognitiva para la depresión de Aaron Beck, Beck introduce componentes de activación comportamental y lo introduce en la primera fase del tratamiento. Entonces, la terapia cognitiva comportamental de Beck tiene los siguientes componentes: psicoeducación, trabajo con activación comportamental y luego trabajo con componentes cognitivos, es decir, con reestructuración cognitiva. La reestructuración no se hace al principio en la terapia cognitiva, sino se hace luego de la activación comportamental. Estos grandes investigadores, Kate Dobson, Kohlenberg, no sé, miren lo que es este paper, Dimijan, hacen un trabajo de desmantelamiento de componentes en donde se investiga cuál componente funciona mejor de manera aislada para el tratamiento de la depresión. Y en esta investigación resulta ganador el componente comportamental. Esto da una inyección de energía y de desarrollo del modelo para los autores de la investigación y justifica también la inversión de desarrollo dentro de esta psicoterapia. Por supuesto que es interesante también ver que Kate Dobson, uno de los participantes de la primera, esto se publicó en el 2006, en el 2019 tuvimos otra publicación de replicación de esta investigación y también se comparó la terapia, componente cognitivo con el componente de activación comportamental con medicación y los resultados fueron un poco distintos, en donde se vieron que no hay diferencias significativas, estadísticamente significativas, entre la activación comportamental y la terapia cognitiva. Esto es interesante y bueno, así es la ciencia. Pero es importante conocer estos hitos en la investigación que hacen, que definan los rumbos en el desarrollo de estos modelos.
Los 10 principios fundamentales de la activación comportamental de Jacobson tienen que ver y básicamente con ayudar a los clientes a que cambien lo que están haciendo, a que puedan ir en dirección hacia actividades que puedan hacerle entrar en contacto con fuentes de reforzamiento. Estructurar y programar actividades que siguen un plan y no un estado del ánimo. Esto es algo central que todo terapeuta que trabaja con activación comportamental lo maneja y estimula a sus clientes a que puedan hacer. Hacer hincapié en actividades que sean reforzadoras por naturaleza, es decir, que sean fuentes de reforzamiento natural. Porque, por ejemplo, se sabe que la actividad física es una fuente de bienestar para la persona, para el organismo. Ahora, ¿qué pasa si hacemos hincapié a que una persona haga ejercicio, un cliente que nunca hizo ejercicio antes? ¿Cuáles son las probabilidades de que eso funcione para este cliente en especial? O se sabe o se entiende que si una persona tiene contacto con familiares, por ejemplo, que son fuentes de reforzamiento naturalmente, pero ¿qué pasa si este cliente en particular tiene ciertos conflictos o no siente especial gratificación o bienestar o no le genera esa actividad en ese momento específico? Entonces es súper interesante. Ay, gracias Miguel por pasar los papers, me encanta. Bueno, entonces tenemos que trabajar y la idea ya estaba acá en estos inicios de la psicoterapia. La idea ya estaba que las actividades debían ser fuentes naturales de reforzamiento, solo que todavía no se sabía muy bien cómo llegar más efectivamente hacia ellos. También se trabajaba con resolución de problemas, etcétera, para que la persona pueda tener acceso a esas fuentes de reforzamiento. Más o menos en la misma época también se publica el tratamiento de activación conductual breve para la depresión, de Lejuez, Hopko y colaboradores. Y es muy interesante, BAT, porque tiene 4 componentes principales. Es muy parecido con el protocolo de Jacobson, de Martel, pero es más acotado, tiene menos técnicas, pero da mucho hincapié en el contacto con las actividades. Se desarrolla para que la persona se active. Y se incorpora por primera vez el concepto de valores. Valores para que la persona pueda acceder a los reforzadores de manera más efectiva. Es decir, que haga aquello que es valioso en su vida. Aquí tenemos el manual que fue publicado por Lejuez en el 2001 y tenemos en español el libro de Fabián Maero y de Paula José, que es el tratamiento breve adaptado al público latinoamericano. Entonces, esto también está muy bueno que tengamos producción en español de esta psicoterapia. Este manual está muy bueno, tienes también sesión por sesión, más o menos parte por parte para poder trabajar. Y nos acerca por primera vez al trabajo en donde concilia y trabaja la activación comportamental ligado a los valores, que se desarrolla, que se gesta y se desarrolla en la terapia de activación, de aceptación y compromiso. Entonces está muy bueno cómo la psicoterapia va desarrollándose y va perfeccionándose. ¿Recuerdan cómo era con Lewinson al principio? Que tenían que elegir de 360 actividades, 160, y de los 160 tenían que elegir 10. Trabajar con valores es el camino contrario. Nos ayuda muchísimo a ver, a clarificar
cuáles son aquellas actividades que realmente van a ser fuentes de reforzamiento en esta persona particular. Trabajar con la clarificación de los valores, que es una herramienta de ACT fabulosa, nos ayuda muchísimo a mover al cliente en direcciones donde el contacto con los reforzadores va a ser mucho más eficaz, mucho más efectivo. A ver qué dice acá, el material. Bueno, entonces, no sobrepasan las 15 sesiones, se puede ver al paciente 3 veces, hasta 3 veces por semana al principio, porque tenemos que trabajar mucho con la motivación y con lograr que la persona empiece a moverse, y luego una vez por semana hasta también usar el contacto telefónico. Bueno, a ver, cuéntenme qué les está pareciendo esto del desarrollo, de cómo vamos afinando nuestra puntería en lo que es el trabajo básico de activar al paciente. Ahora tenemos una progresión. Yo considero que es como una progresión dentro del tratamiento de activación comportamental. Sumando a las estrategias desarrolladas por Martel, por Jacobson, por Lejuez, también vamos viendo, creo que el colega que estuvo antes habló sobre una psicoterapia que es una mezcla de aceptación y compromiso, de terapia de aceptación y compromiso, y de psicoterapia analítico-funcional. Bueno, esto también es la propuesta del doctor Paulo Abreu desde el Brasil, que desarrolla el tratamiento de activación comportamental y suma componentes de otras terapias contextuales a la intervención, al tratamiento para la depresión. Entonces, ¿qué presenta como novedad? Este manual de tratamiento de activación fue traducido al español por mí y yo creo que es realmente muy interesante. ¿Y qué hace? Integra la terapia de aceptación y compromiso, en donde trabaja los valores del cliente, también para prevenir el papel del control aversivo en la disminución de la tasa de respuestas contingentes al reforzamiento positivo. Integra la psicoterapia analítico-funcional para trabajar los déficits de conexión interpersonal que pueda tener el cliente. ¿Recuerdan cómo en las psicoterapias anteriores se trabajaba con habilidades sociales, por ejemplo? Esto en psicoterapia analítico-funcional se trabaja mucho más allá del trabajo base con habilidades sociales, mucho más allá, porque la terapia en sí, la situación terapéutica y el terapeuta en sí trabaja la relación para desarrollar, la relación terapéutica para desarrollar estas habilidades sociales, conexión, y esto trabaja y resuelve o trata de resolver el problema de aislamiento de la persona. Entonces, es muy interesante cómo estos conocimientos en los diferentes desarrollos de las psicoterapias contextuales se pueden integrar en una intervención cada vez más efectiva para un cuadro específico. Otro tema interesante del desarrollo del doctor Paulo Abreu es el de la mayor comprensión del control aversivo en la disminución de la tasa de respuestas contingentes al refuerzo positivo. El control aversivo tiene un papel muy importante,
Porque en la depresión no es solamente la pérdida de contacto con los reforzadores positivos el que nos puede dar una explicación sobre qué está pasando, sino que también el efecto de la punición del entorno para que ocurra esa pérdida de contacto. Como les dije, por ejemplo, esta persona del ejemplo del trabajo, en el que se cambia de jefe y tiene otro jefe, en el que el jefe, este nuevo, no es muy asertivo o no es muy amable o no tiene un liderazgo muy reforzador, entonces la persona se siente incómoda, este jefe puede ser más punitivo, puede tener unos métodos medio a la antigua en donde lo que funciona es retar, sacar en cara y cosas así, reprochar. Entonces, esta punición comienza a hacer efecto en la persona en sus comportamientos de evitación o de escape. Y esto puede producir la pérdida de la efectividad del comportamiento que tenía antes, que producía ese reforzamiento positivo. O sea, una persona que en su trabajo era puntual, era diligente, cumplía con las tareas y recibía gratificación por eso, puede dejar de hacerlo por un cambio en su contexto. También el control aversivo tiene un efecto cuando hay una extinción operante. Es decir, lo que vimos antes también de cuando aquello que estaba antes dentro del ambiente de la persona deja de existir y eso genera en los estados depresivos. Pero acá hay algo más interesante que son los estímulos aversivos no contingentes, que el doctor Seligman ha desarrollado en laboratorio y ha explicado cómo ocurre que las personas se sienten deprimidas, principalmente las personas que se sienten deprimidas de manera más crónica, el trastorno depresivo persistente o estados deprimidos más largos pueden ser entendidos bajo este modelo explicativo de la indefensión aprendida. Entonces, ¿qué pasa? Los estímulos aversivos no se encuentran constantemente en el ambiente, pero la persona aprendió de una manera, tuvo un aprendizaje de una manera que no consigue tener repertorios de comportamientos de afrontamiento efectivos. Porque cuando una persona ha crecido o ha tenido experiencias en la infancia o experiencias tempranas de incontrolabilidad del ambiente, aprende que no hay nada que pueda hacer porque todo lo que haga no va a valer la pena o no va a tener un resultado positivo. Esto también es muy interesante comprenderlo, inclusive dentro de otros modelos, bueno, que es mi fuerte, el de cómo se puede entender esto dentro de otros modelos. Por ejemplo, en psicoterapia cognitiva, Beck plantea que las creencias centrales de inadecuación o de falta de valor van generando comportamientos o van generando faltas de comportamientos de afrontamiento. La indefensión aprendida bajo contextos de poco control sobre el ambiente generan aprendizajes en donde la respuesta automática ante situaciones en donde lo que se debe hacer es afrontar, la persona piensa, no hay nada que yo pueda hacer para cambiar esto que está pasando. Entonces, comprender eso, y el doctor Paulo plantea estrategias específicas cuando vemos que nuestro cliente está actuando bajo el control aversivo con indefensión aprendida. ¿Cuáles son entonces los componentes de trabajo? Agenda de actividades basadas en valores personales, flexibilidad cognitiva,
trabajo con los contextos que son fuentes de estímulos aversivos y plantea formas de trabajar en los diferentes casos, habilidades interpersonales, trabajo con FAB y tratamiento para el insomnio, entre otros. Bueno, entonces, quiero ver las preguntas. Bueno, cualquier consulta que me quieran hacer, tienen acá mi correo, también pueden contactar conmigo por Facebook, y quiero ver si es que tienen preguntas, comentarios, porque mi objetivo es que se sientan súper curiosos, como Alejandra, para conocer esos protocolos, para conocer esos tratamientos y para que puedan ver cuál es el magnífico camino que nos muestran estos manuales, estos libros, para tratar a nuestros pacientes o clientes con depresión. Yo, si me permite, Oli, quiero comentar una cosa, porque a menudo no, no somos conscientes de materiales maravillosos. Está preguntando Alejandra, mira, estos los dos libros que ha comentado Olivia, tanto el de Fabi y Paula como el de Abreu, el de Paulo, se pueden conseguir en España, incluido este también, que lo conoces seguro, que es el manual para el participante de BAT. Se pueden comprar en España, que hay una cantidad importante de alumnos hoy que están en España, y creo que son manuales de un altísimo nivel. Yo el de Paulo, recomiendo hablar con Paulo a través de su mail o a través de Facebook y tenerlo dedicado. Yo lo tengo dedicado y es fantástico poder hablar un ratito con Paulo. Así que de verdad merecen la pena, están muy bien hechos los manuales y son muy cercanos a la hora de poder entenderlos, utilizarlos en el día a día. Y la traducción de Olivia es muy buena, así que ya está. Es que es verdad que son libros que merecen la pena para el trabajo diario, que los tenemos ahí y a veces nos vamos siempre a libros de de otras lenguas. Bueno, también se puede conseguir por Amazon el libro de Paulo. Pero vamos a No sé comprar. si Amazon España. Vamos a No sé si comprar. Amazon España. Se puede en Amazon España, pero vamos a comprárselo a Paulo directamente. ¿Tienes alguna pregunta? Ya no molesto más. ¿Tienes algunas preguntas ahí? Bueno, Laura me pregunta si un paciente no realiza las tareas aludiendo a su apatía y tristeza, ¿cómo podemos manejarlo en terapia? Ay, Paula, Laura, esa es una pregunta central, porque justamente nosotros vamos a trabajar con clientes que se sienten extremadamente tristes, apáticos para hacer cualquier tipo de actividades, y justamente ese es el problema. Acá hay una cuestión muy interesante en lo que refiere a cuánto nuestra relación con el paciente va a tener un papel fundamental en esto que te preguntas, Laura. Nosotros vamos a traer, por medio del lenguaje, tenemos que evocar situaciones, contextos que en el pasado han sido reforzadores para nuestro cliente y que en este momento no están teniendo la misma eficacia o no se encuentran disponibles, o requiere que el cliente busque otros contextos para adquirir, para obtener el mismo efecto. Yo considero que un elemento fundamental para que podamos motivar a nuestro cliente que está triste, apático, cansado, es nuestra relación con él y nuestra capacidad como terapeutas de evocar y de que entre en contacto por medio del lenguaje en el momento presente con aquellas fuentes de reforzamiento y con lo que el cliente sentía en aquel momento. ¿Cuándo podemos hacerle recordar de qué es lo que hacía antes y le producía bienestar? Eso podría funcionar como motivación para que lo vuelva a hacer o para que busque nuevos contextos en caso de que esos reforzadores ya no existan y tenga que buscar otros. Porque el contacto
con su memoria y con aquello que le producía, puede darle ánimos para que lo vuelva a hacer. También otro elemento fundamental en la relación terapéutica es que nuestra actitud no sea punitiva, sino que sea reforzadora. Y que podamos entender, acompañar y animar y convencer a nuestro paciente o cliente que aquello que vamos a programar y que ponemos dentro de la agenda sea algo valioso y que realmente cuando lo haga se va a sentir bien. Porque tratamiento de activación comportamental no es llenar la agenda, básicamente, sino que es colocar dentro de la agenda actividades, cosas que son realmente valiosas para el paciente, para el cliente, y eso es muy importante que nosotros trabajemos y que le lleguemos a la persona que está ahí delante nuestro sin ganas y con apatía, que podamos llegarle y convencerle de que eso que va a hacer es valioso porque ha sido valioso en el pasado, porque hace parte de su historia y porque realmente va a ser significativo. Es importante que no le prometamos la felicidad y el placer con lo que vaya a hacer mañana, sino que le podamos llegar y hacer entender de que eso que va a ser gratificante, valioso e importante. Entonces, todo un trabajito, no es fácil, es un trabajito importante que va a hacer que tenga o no los resultados. En mi experiencia personal, cuando la persona viene con un cuadro de depresión de no muy larga data, es más fácil porque los estímulos y la memoria de su efecto es todavía fresco y es fácil que vuelva a enganchar. Pero cuando tenemos clientes con trastornos depresivos persistentes, o sea, depresiones de larga data, 2, 3, 4, 5 años, es un poco más difícil porque el recuerdo del efecto ya se va como, y también va emergiendo la sensación de la incontrolabilidad de los contextos. Entonces ahí es como cuando se complica un poco más y requiere de más paciencia y más trabajito de nuestra parte. A ver, creo que ya me fui con el horario, Miguel. Entonces, a ver, muy importante el nexo unión que hay escrito entre estos manuales y otras terapias. Ajá, sí. Creo que ese es el camino, el de unificar modelos y más entre modelos que son coherentes entre sí, como lo son las terapias contextuales. Y realmente en activación comportamental ayuda muchísimo la transversalidad con la terapia analítico-funcional, o sea, eso lo vamos trabajando todo el tiempo. Y también la incorporación de elementos, de componentes de terapia de aceptación y compromiso, pero para ello tenemos que ser conscientes de lo que estamos trabajando con un conocimiento profundo sobre el modelo y las bases teóricas. A ver, ¿qué más? Creo que tenías alguno más, has despertado mucha curiosidad. ¿Qué pasa cuando un paciente no ha logrado identificar actividades placenteras o la gran parte de su vida ha sido con depresión? Exacto. Pregunta Alejandra, Sí, que ya es amiga tuya. sí, Ale, ya nos vamos conociendo. Bueno, justamente el trabajo con la clarificación de valores es un trabajo interesante. Nos ayuda con eso, con materiales específicos en el, en el protocolo de LeJuez ya encontramos algo de eso, también el de Paulo ya encontramos. Es un trabajo específico en el cual vamos viendo juntos aquellos ámbitos de la vida de la persona que considera más valiosos, que considera que son más importantes para esta persona en este momento de su vida.
como estuve explicando, Alejandra, cuando la persona pasó mucho tiempo de su vida con depresión, este trabajo se torna un poco más difícil, de verdad es más difícil, no tenemos los mismos resultados que con personas que tienen un episodio depresivo reciente o un cuadro de depresión mayor de pocos meses. No es lo mismo. Ya les adelanto que va a ser un trabajo distinto. Yo creo que el trabajo con la relación terapéutica ahí es fundamental, en que podamos trabajar y podamos sostener la esperanza de que esto se pueda mejorar. Y bueno, la clarificación de valores tiene todo un método, les acompaño. Me encanta que eso haya despertado curiosidad. En los manuales podemos encontrar el paso a paso de cómo trabajar eso. Pues, Olivia, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, como siempre. Ahí tienes comentarios maravillosos, pero sé que por el momento, con tu ego, no corremos peligro, porque es así de encantadora, así de colaboradora, como la habéis visto, y la verdad que como te he puesto en Facebook, muchas gracias por estar siempre a nuestro ladito, que nos haces mucho más, hacer las cosas mucho mejor. Así que por ahí tienes, que ha sido un gusto de diferentes países. En Facebook también he visto que te estaban felicitando de diferentes sitios. Es, como habéis visto, es tremendo el nivel de la psicóloga basada en la evidencia. Te vamos a poner ese Eso, hashtag. me encanta, Ese me hashtag. encanta. Me Muchísimas encanta. gracias